Kerem y Ande casados en secreto en Estados Unidos. Y la razón es una locura que nadie, pero nadie, se esperaba. Prepárense porque esto es más fuerte que cualquier novela turca. A ver, ¿quién de ustedes no ha estado pegado a las redes sociales estos días? Porque si no te has enterado de esto, te has desconectado del mundo. En serio. La noticia explotó y es que resulta que Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, los que pensábamos que solo nos daban un chip para entretenernos, resulta que están casados. Y no fue en Turquía, ni en ningún sitio normal. Fue en Estados Unidos. En secreto, eso sí, como si de una película de espía se tratara. Yo, para ser honesta, me quedé flipando. ¿Casados? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Si hace nada los veíamos en plan me caes bien, amigo, y ahora de esposos. ¿Qué ha pasado aquí? Porque hasta donde sabíamos, su relación era más bien un tira y afloja, ¿no creen? A veces parecían a punto de casarse y otras, pues, cada uno por su lado. Y de repente, zas. Boda secreta en Estados Unidos. Y aquí viene lo bueno, la razón. Porque no es que dijeran, bueno, ya que estamos en la, casémonos. No. La excusa que se está rumoreando, y atención, porque esto es lo que nadie vio venir, es que aparentemente se casaron, por la Green Card de Ande. Sí, han leído bien. ¿Se imaginan? Que toda esta historia de amor, o lo que sea que fuera una estrategia para que ella pudiera obtener la residencia americana. A ver, pongámonos serios un segundo. Si esto es verdad, es brutal. Quiero decir, ¿imaginas fingir un romance o llevarlo a este nivel solo por un documento? Es un nivel de planificación que te deja sin palabras. Muchos dirán que es demasiado exagerado, que no puede ser así. Pero piénsenlo. Ande ha estado mucho tiempo en Estados Unidos trabajando en proyectos, y ya saben cómo son las cosas con las visas y todo ese papeleo. Una boda con una figura tan conocida como Kerem, pues sí que podría facilitar las cosas, ¿no? Yo personalmente creo que hay algo de cierto en todo esto. No digo que no se quieran, Las cosas entre ellos siempre han sido un poco misteriosas. Un día juntos, otros separados. Y ahora esta boda tan discreta y en el extranjero, huele un poco a conveniencia, ¿no creen? No es la forma tradicional de empezar una vida en pareja, desde luego. Y encima, el hecho de que lo hayan hecho tan en secreto, ¿qué dice eso? ¿Es para evitar el escándalo? ¿O es porque realmente querían que fuera algo solo entre ellos y ahora se les ha ido de las manos? Porque una vez que sale a la luz, ya no hay vuelta atrás. Y conociendo a la prensa turca y a los fans de ambos, esto va a ser un bombazo mediático. Lo que yo sospecho es que quizás empezó como algo más ligero, una amistad fuerte, o algo casual, y luego se dieron cuenta de que era la forma perfecta de solucionar sus problemas migratorios. Y quién sabe, quizás de la conveniencia ha surgido el amor real. Eso también podría pasar. Sería la historia de amor definitiva, ¿no? Nos casamos por papeles y terminamos enamorados hasta las trancas. Como en las películas. Pero la verdad es que a mí me vuela la cabeza pensar en la otra opción. Que todo este tiempo las fotos, los likes, las miradas cómplices, que todo fuera un plan maestro para una green card. ¿Es casi admirables? No sé si es la palabra, pero definitivamente es algo que no esperaba. ¿Y ahora qué? ¿Se van a quedar en Estados Unidos? ¿Van a seguir actuando como si nada? ¿O van a salir a dar explicaciones y confirmar esta locura? La verdad es que estoy deseando ver cómo reaccionan los fans. Porque seguro que hay división de opiniones. Algunos lo van a amar, otros lo van a odiar. Y otros, bueno, otros simplemente estarán procesando la información. Lo que sí les digo es que esto va a dar para mucho salseo. Y que Kerem y Hande han demostrado que son unos maestros del disimulo. Si esta historia es real, se llevan un 10 en actuación y en planificación estratégica. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Piensan que realmente se casaron por la Green Card de Hande, o que hay algo más detrás de esta boda secreta en Estados Unidos? Déjenme sus opiniones en los comentarios.